Buenas noches, apreciado tutor. Mi nombre es Catalina Andrea Olave Marín. Eh, Hago este video con el fin de recopilar los temas tratados en el curso de Introducción a la Regencia de Farmacia para cumplir con la tarea de la fase 5. Como primero, entonces, quiero hablar de la historia de los medicamentos y hacer un reconocimiento en las diferentes fases. En el trabajo del mapa mental pude ver cómo algunos personajes fueron determinantes en el desarrollo y en la evolución de los medicamentos. Por mencionar, voy a hablar de tres. El primero es Hipócrates, que con su investigación logró determinar la creación de medicamentos analgésicos a base de cortezas de árbol y también voy a hablar de Galeno. Galeno en su investigación también logró realizar medicamentos a base de diferentes ingredientes. Y como tercero voy a hablar del papiro de Ebers, que es uno de los tratados más antiguos conocidos, un tratado entre médicos, entre medicina y la farmacopea egipcia, en donde se pudo ver el avance que tenían los egipcios con diferentes enfermedades como digestivas, ginecológicas, neuronales y sus diferentes prescripciones. Incluso en este papiro hubo el primer esbozo de depresión, lo que hizo que se iniciara también la historia de la psicología. Ya con el transcurrir del tiempo, también pudimos ver el desarrollo de todos los medicamentos a partir del tiempo. Desde el inicio de los tiempos se pudieron evidenciar diferentes tratamientos que se le han dado a las enfermedades desde determinada cultura. Entonces pudimos ver la cultura hindú, que hizo un aporte bastante importante porque inició la elaboración de medicamentos a base de plantas y instalaron diferentes formas farmacéuticas como los ungüentos, las píldoras y los colirios. La cultura egipcia también generó un aporte bastante importante porque ellos fueron los pioneros de tratar las enfermedades cada médico, lo que hizo que cada médico se especializara y pudiera desarrollar y descubrir más fácilmente determinadas enfermedades. La cultura china también sobresalió al utilizar productos de origen animal como las placentas, la orina, la materia fecal, la sangre. También tuvimos la cultura babilónica y siria, que al igual que las otras culturas también se enfocaron mucho en los medicamentos a base de plantas. La cultura israelí tomó sus creencias religiosas para aliviar las enfermedades, donde su remedio era que la medicina dependía de un solo Dios, que es el dueño de la vida y de la salud. Y adquirieron hábitos de alimentación, que creo que es uno de los aportes importantes, que hace que adquirieran hábitos de alimentación saludables antes de utilizar cualquier tipo de medicamento. Las civilizaciones primitivas
eh, se presentaban la existencia de brujos, chamanes, y eran los que manipulaban las plantas, minerales, barro, sulfato y todos estos insumos y productos minerales como el hierro, el sulfato natural, entre otros. Entonces podemos ver que dentro de todo este mundo se compaginan varios elementos del mundo animal, del mundo mineral, del mundo religioso, y que todos estos fueron aportes importantes, incluso que algunos de ellos aún todavía son muy válidos. A partir del siglo XIV, en donde llega la pandemia de la peste negra, es donde cobra mayor fuerza toda la investigación y el avance farmacéutico, ya que esta pandemia mata a la tercera parte de la población y hace que la ciencia y la industria se fortalezcan con el fin de que esto no vuelva a suceder. Ya en el siglo XVIII y XIX es donde se hace fuertemente la presencia de la industria farmacéutica con la creación de diferentes medicamentos, pero importantes como el antibiótico y los analgésicos. Con la aparición de la sífilis también se crea la necesidad de aumentar la investigación con el tema de los antibióticos. Ya hoy en día las investigaciones científicas permiten una continua evolución de la industria farmacéutica y la creación de los medicamentos con base a las enfermedades que surgen en la sociedad. Ya estos medicamentos hoy en día podríamos hablar que existen en un sinfín de presentaciones. Se pueden aplicar de manera oral, venosa, muscular, sublingual, inhalada, en gotas orales, oftálmicas, óticas, nasales, subdérmicas, tópicas, rectales, etc. Ya en el año de 1960 es donde incursiona el químico farmacéutico en la industria y se inicia en el año de 1967 la formación académica para atender los servicios farmacéuticos. Acá en nuestro país se llega la ley que decreta, la ley 485 de 1998, que reglamenta todo lo que son los procesos y las funciones del regente de farmacia. Dentro de las funciones y de las que está autorizado el regente de farmacia, está dirigir establecimientos, distribuidores minoristas de instituciones que integran el servicio de salud del país y que ofrezcan distribución, dispensación de medicamentos en un primer nivel de atención o de baja complejidad. Es decir, que es un servicio ambulatorio u hospitalario, pero de primer nivel. También dentro de sus funciones está dirigir servicios farmacéuticos de instituciones prestadoras de salud, es decir, de IPS, que se encuentren en un primer nivel y presten servicios de inyectología y de venta al público. Pueden también dirigir servicios con la distribución y venta de
de medicamentos alopáticos, homeopáticos, veterinarios y farmacéuticos en base a recursos naturales, cosméticos, preparaciones magistrales e insumos para la salud. También dentro de sus funciones puede estar inspeccionar y vigilar los establecimientos farmacéuticos o distribuidores mayoristas o minoristas que desarrollan actividad con personal que ostente el título de regencia de farmacia. Esto con el fin de vigilar que toda la normatividad se esté cumpliendo. El tecnólogo en regencia de farmacia también puede ejercer actividades de docencia y de capacitación formal y no formal en el campo de su especialidad, así como las labores orientadas al uso racional de los medicamentos. También puede ser un apoyo para el químico farmacéutico en servicios farmacéuticos de mediana y de alta complejidad, y también puede pertenecer a grupos interdisciplinarios que promuevan la promoción y la prevención de enfermedades. Dentro de las funciones específicas del regente de farmacia se puede mencionar el correcto almacenamiento, distribución de medicamentos con sus diferentes características, humedad, temperatura, cadenas de frío, buen estado, vencimientos, que cumplan todas estas reglas. También el regente de farmacia debe controlar y vigilar las fórmulas de medicamentos de control especial, que vendrían a ser los medicamentos opioides, como por ejemplo la morfina, cuidando de que le dé un buen uso al medicamento. También está en capacidad de resolver consultas a usuarios y pacientes cuando tengan dudas en la administración de medicamentos y en sus interacciones entre medicamentos y entre medicamentos y alimentos. También está en la facultad de hacer preparaciones magistrales, las cuales se preparan a partir de una orden o una fórmula médica con sus concentraciones específicas, principios y los principios activos que lo componen. El regente de farmacia también puede dirigir farmacias que estén ubicadas en servicios de IPS con servicio de inyectología. Dentro de las funciones que tenemos nosotros como estudiantes y como futuros regentes de farmacia en un proceso de formación, debemos de cumplir con ciertos requisitos para hacer nuestra práctica profesional. Uno de ellos es tener el 90% de los créditos aprobados en el plan de estudio y cumplir con unos requisitos de documentos y de vacunación, tenerlos al día, que nos permita hacer la práctica laboral. Y por último, dentro de nuestra formación profesional, tenemos que cumplir con unos cursos de teórico-prácticos. Estos cursos teórico-prácticos, entre ellos podemos mencionar a la química orgánica, la biología celular y molecular, los primeros auxilios, morfofisiología, microbiología y como curso práctico los laboratorios. No siendo más, apreciado tutor, agradezco mucho todas las bases que nos dieron en el proceso y en el semestre, que nos permitió crecer en conocimientos con todo lo referente al inicio de la farmacia y a la historia de los medicamentos. Muchísimas gracias y una feliz noche.